Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Rodríguez Vaca y junto a Héctor Fabio y Ramón de Jesús Rojas daremos nuestros puntos de vista respecto al ensayo sobre la ceguera y muchas cosas que nos quedaron de él. Entonces, puede empezar Ramón dando su punto de vista. Bueno, Mariana, mira que bien, es bien importante, digamos, esta obra en el sentido que pues enseña sobre la naturaleza o describe la naturaleza del ser humano. Cómo en medio de una pandemia aún el ser humano, digamos, hace un proceso de resiliencia, pero que luego llega a su estado normal. Entonces, pues encontramos algunas actitudes benevolentes como la del médico y su esposa, que aún sin estar en ciega, mira cómo se va también al hospital psiquiátrico y ayuda a los demás. ¿Qué consideraciones darías, Héctor Fabio? Quiero hacer distinción o un énfasis en la parte donde el ladrón es desconsiderado con un ciego, y además de eso él también queda ciego y nunca pierde la capacidad de seguir haciendo atrocidades y hasta el fin de acabar con su vida. Entonces yo pienso de que me imagino a una persona que esté ciega, esté herida y aún siga haciendo mucha maldad. No me imagino todo lo que habrá hecho en su vida anterior. Ok, respecto a mi pensamiento, considero que teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Héctor, también es una buena opinión, dado que es increíble cómo una persona, a pesar de estar ciega, sigue cometiendo actos tan horribles a personas que también están igual que él y no tiene ese sentimiento, esa capacidad de empatía por el ser humano. Entonces se puede aplicar una frase que el lobo es un lobo para el hombre, que siempre tratamos de hacernos daño y mantener con una envidia hacia el prójimo. ¿Qué otro punto de vista deseas señalar tú, Ramón? Mira, Mariana, es que, digamos, debemos iniciar como, digamos, haciendo una reflexión de cómo se inicia o cuál es el génesis del ensayo de la ceguera. Y es, digamos, un hombre que va en su automóvil y que normalmente va a su destino, pero que queda de repente ciego. Pero que esta ceguera no era como se piensa. Nosotros creemos como seres humanos que cuando se queda ciego todo queda en oscuro, porque esa es la percepción que tenemos nosotros de no ver la oscuridad. Pero esto era distinto, esto era una ceguera blanca, mencionaba pues los distintos personajes que se habían quedado ciegos, que era una ceguera blanca. Y como bien decía Héctor, aún el ser humano cuando se ayuda a un ciego y lo lleva, este primer ciego lo llevan a su casa, este que inicialmente era bondadoso, termina robándole el automóvil. Pero mira cómo la vida, digamos, es un boomerang, y luego se encontró que pues también padecía esa patología y también quedó ciego, y que finalmente llegan los dos al mismo lugar, que es al centro psiquiátrico, al hospital psiquiátrico, donde les toca compartir. Y decía el primer ciego que no quería compartir con estas personas por sus condiciones humanas que había presentado en ese momento. Y como bien lo dices también, parece que fuéramos lobos, como en una selva peleándonos como los seres humanos peleándonos por cosas, y que al final de todo no es menos importante lo material, porque terminamos a veces en el mismo lugar que la otra persona a la que querramos hacerle daño, o que quedamos nosotros con personas que nos han querido hacer daño. Entonces este inicio nos muestra una situación bien compleja en el que un ciego, por su misma naturaleza de la ceguera, de la enfermedad, pues uno en teoría tendría que tener esa empatía, pero este hombre no pierde su condición normal y no aplica sus valores
como la empatía, como la honestidad sobre este ciego, sino que se aprovecha de él. Entonces yo sí creo que es bien importante resaltar este tipo de cosas para que podamos más adelante entender digamos, el nudo del ensayo. Muy buena opinión, muy buen aporte el que diste, Ramón. También algo que me pareció muy importante del ensayo es que nunca le brindamos un respeto a la otra persona. Y se pudo notar en la prostituta, en la mujer de gafas oscuras, como por el hecho de que trabajaba como prostituta, el ladrón consideró que es una mujer que no merece respeto. Esto también se puede ver en la actualidad en todo el mundo. Muchas veces no se le da un respeto solo por lo que esa mujer hace. Y creo que no se debe juzgar a las personas por lo que hacen. Simplemente están en su mundo y se debe respetar después de que no afecte a nadie más. También algo que se debe señalar y me parece muy curioso es por qué jamás la mujer del médico queda ciega y cómo nunca dudó de su esposo y siempre confió en que le decía que no veía nada. Entonces, ella es como la representación de alguien tan generoso, tan amable, que no le importó, para mí representa el amor, pues no le importó irse con el esposo y ayudarlo, a pesar de que pudiera quedar ciega. ¿Qué quisieras agregar tú, Héctor? Pues quisiera agregar un aspecto importante de que en medio de esta pandemia se han como de alguna forma discriminado porque ya dejan, al pasar el tiempo, ya dejan de tener atención por partes clínicas o digamos que ya no tenían como el cuidado que tenían al principio, de que los cuidaban, le daban buenos alimentos. Pasó el tiempo y llegaron otras personas, ya los alimentos no eran distribuidos de manera individual, sino que lo dejaban en una parte para que los ciegos lo buscaran. Y estando en esta condición, era casi imposible llegar a ese lugar. Entonces, creo que esto es bastante fatal porque digamos que es como una degeneración. También quisiera agregar el aspecto de que la mujer del médico nunca quedó ciega, pero a veces intentaba hacer cosas a veces intentaba demostrar de que sí veía. Por ejemplo, cuando el hombre del ladrón tiene la herida, ella intenta decirle como que, oye, te duele mucho, déjame, y se detiene y no le dice nada porque supuestamente todos en la sala están ciegos. Sí, es un punto bastante importante. Otra cosa que quisiera recalcar es y comparar en la actualidad con la pandemia que estamos viviendo del COVID, es cuando el primer ciego llega al hospital y las personas se quejan porque le dan prioridad a él, dado que está bastante asustado y es un caso que nunca había sucedido. Entonces, como en el momento que él llega al hospital, todas las personas se quejan de que lo pasen a él primero cuando las otras personas ya llevaban rato. Y está un anciano que dice que quizás él esté peor que ellos que están esperando ahí hace rato, que por favor lo dejen pasar y que lo atiendan. Yo considero eso muy noble, dado que en la actualidad vivimos como estresados y apurados y no le damos un valor a la vida, sino que siempre nos preocupamos solos por nosotros mismos.
¿qué cosas más quisieras agregar tú, Ramón? Bueno, es bien importante también, digamos, saber cómo fueron contagiados estos, digamos, y tenemos un primer conductor que nadie sabe cómo se contagia, pero vemos que con él sí tiene contacto, por ejemplo, su esposa, que también queda ciega y termina en ese lugar de confinamiento que ha declarado el gobierno, porque inicialmente creyeron, digamos, que era un número significativo de personas que padecían esta enfermedad, y entonces los confinaron en un mismo lugar para poder atenderlos. Y como bien decía Héctor, inicialmente pues le daban y satisfacían todas esas necesidades que tenían ese número de enfermos porque era mínimo, pero cuando la enfermedad se fue convirtiendo en una epidemia, ya no había atención y ya lo que habían era unos parlantes dando unas indicaciones de cómo debían comportarse. Pero entonces también encontramos que no solamente estaba el médico allí, que fueron de los primeros en llegar al hospital psiquiátrico, sino que también encontramos a un niño estrábico que lloraba por su madre en cada momento porque el niño estaba de paciente esperando su cita en el hospital, así como dice Mariana, esperando su cita con respecto a también lo que decía el anciano, que entre otras es de los últimos en llegar y que le cuenta a ellos cómo está pasando la sociedad ese momento tan complejo. Pero vemos además de eso, Mariana, un sinnúmero de situaciones en las que vemos violaciones a mujeres, vemos, por ejemplo, que la empatía que hay de esta mujer de ojos, de gafas oscuras, con el niño y lo lleva como al seno de, digamos, lo mismo que tienen las mujeres, como ese instinto maternal de tomar al niño por la mano y tratar de calmarlo y acompañarlo durante su instancia en el hospital psiquiátrico. Pero también vemos cómo la mujer del médico, sin estar ciega, muchas veces, digamos, deja entredicho que sí puede ver, porque muchas veces les dice, déjeme lo que estoy viendo, o ayudaba de manera muy audaz a que se lograra a dar la atención, por ejemplo, al ladrón, cuando la chica de la mujer de gafas oscuras le da un taconazo en la pierna y esta pues se le pudre y terminan pues asesinándolo los mismos soldados por la misma condición de ser humano que presentaba este personaje. Entonces sí vemos un sinnúmero de situaciones que al final lo que nos muestra es como el comportamiento, la naturaleza del ser humano que no la pierde aún cuando están pasando o cuando estamos pasando por situaciones complejas como una epidemia. Ahora bien, considero pertinente mencionar que el hombre siempre, un dicho que se dice, que el hombre recibe lo que siembra. Y es como el ladrón es la primera persona que muere de los ciegos que se encuentran en la clínica psiquiátrica. Entonces, ¿cómo es la primera persona que muere después de haber hecho tanto daño? Puedes continuar, Héctor, si deseas agregar algo a estos puntos de vista que tenemos cada uno. Quiero aclarar que Saramago, cuando escribe esta novela, intenta como hacer o crear responsabilidades en los ojos de las personas. Es decir, si nosotros no tenemos vista, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el mundo? Es decir, tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y es importante saber que lo más valioso que nosotros tenemos somos nosotros mismos. De acuerdo. Muy bien dicho, Héctor, respecto a lo que tú dices, que cuál es la intención de Saramago con este ensayo. Hasta ahora, para mí la intención de Saramago es cómo muestra el comportamiento del ser humano en el mundo, tanto en momentos buenos como en momentos malos. Y es como un espejo, vernos a nosotros mismos y decir, sí, yo hago eso muchas veces. Entonces, quiero y
que nos des tu opinión, Ramón, acerca de cuál es la intención que a ti te representa Saramago con este ensayo. No, mira, Mariana, yo creo que durante toda esta conversación y durante la lectura que hice sobre el ensayo, lo que encontraba era una realidad del ser humano, esa realidad animal, esa realidad que el ser humano, por mucho que pase por cosas, no la pierde. Y encontrar, por ejemplo, asignar a un grupo de personas que lo que necesita es atención médica, en un lugar sin prestarle esa atención. Incluso se decía en la obra, y Saramago lo describe muy bien, que eran unos olores fétidos y en el que realmente estaban esperando era que murieran. Es decir, si acabamos con estas personas, se acaba la enfermedad. Entonces, si vemos lo que nos quiere dar a entender hasta el momento, y lo tomo de manera de conclusión para ir cerrando, es que Saramago era un experto para, de una u otra forma, describir la naturaleza del ser humano. Así es, Ramón. Por último, también considero que el humano muchas veces solo piensa en él mismo, en sí mismo. Muchas gracias por permitirme, pues, por darme esta oportunidad de compartir las ideas que tenemos cada uno respecto al ensayo. Gracias a ti, Mariana, por aceptar esta conversación sobre literatura, sobre cómo nos podemos ir ilustrando un poco más para poder desarrollar esta mentalidad de entender no solamente, digamos, algunos contextos literarios, sino entender también el razonamiento lógico que se necesita tener para mirar cuál es ese comportamiento del hombre más pertinente, digamos, nosotros que estudiamos Derecho, para conocer cuando sea una situación, porque es el comportamiento del hombre. Y Saramago pues nos indica, digamos, o nos vislumbra muchas de las cualidades de los hombres, aun cuando están bajo presión o en situaciones extremas. Igualmente, Mariana, gracias por dejar compartir este espacio de conversación sobre la obra, que me parece muy importante porque resalta algo que podría pasar cotidianamente y aprendemos a hacer las distinciones y aprendemos a valorar un poco más lo que tenemos. Así es, pues esto se está viendo prácticamente durante la pandemia del COVID-19. Y muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Hasta la próxima para terminar este diálogo sobre el ensayo de la ceguera. Hasta la próxima. Espero continuar hablando de las siguientes